El intendente municipal recién dijo hace minutos, sobre las 3 de la mañana empezamos a ver a través de las cámaras de monitoreo cómo empezaba a llover esa madrugada del 7 de marzo en la vecina localidad de Cerri, de los sectores más afectados en Bahía. Vamos a conversar en los próximos minutos con Andrés Ocampos, que es el jefe de bomberos de General Cerri, un lugar que estuvo bajo agua varios días, con familias que debieron abandonar sus casas y volver tiempo después con prácticamente todo arrasado. El trabajo que mencionábamos con los bomberos de Ingeniero White, muchos que tenían la misma problemática que las personas que estaban asistiendo. Andrés, ¿cómo estás? Buen día Marcelo, buen día Anabela y a toda su audiencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué recordás de aquel 7 de marzo? Desde ese horario, desde las 4 de la mañana aproximadamente, que comenzó a llover y bueno, nada, empezamos con complicaciones en cada casa y bueno, de ahí partimos al cuartel y bueno, nos encontramos con todo esto, que llovía muchísimo y que se empezaba a complicar con el tema del ingreso de agua y demás a algunos domicilios, pero bueno, era el agua de lluvia, no esperábamos lo que nos pasó ese 7 de marzo pasado, alrededor de las 9 de la mañana, ¿no? Claro, comenzó a llegar más allá del agua de lluvia, el desborde del arroyo. Exactamente. Al romperse el partidor o la horqueta en Alfredo San Martín y en la colonia de la Merced de arriba, ¿no? Sí. Empezamos a tener la problemática sobre el arroyo que corre por el costado del pueblo. Y bueno, después apareció todo esto de que el agua llegue al Saladillo de García en el ingreso. Y bueno, ahí fue lo más complicado, de que hizo salida al mar o salida de los canales de la marea, pero asimismo también hizo por el Saladillo del Salitral que corre en el acceso a Cerri, el ingreso al pueblo, que bueno, eso fue lo más complicado que tuvimos. Andrés, ¿y tu situación particular cómo fue? ¿Vos te fuiste de tu casa, pudiste volver, pudiste saber cómo estaba tu familia, tu entorno? Y a las 9, antes de hacer este ingreso en el agua, un vecino nos llamó, que lógicamente retirado desde el cuartel, y nos avisó, a 6 cuadras estaba ya 60 centímetros de agua, y yo vivo a 1,5 cuadras del cuartel, así que me fui corriendo, ya llegué con 20 centímetros, cuando bueno, puse a salvo a mi familia dentro de mi casa, lógicamente, ya tenía 1 metro, y después bueno, vino lo que vino, que llegó a 1,40 m, así que salir era no abrir las puertas tampoco, porque la correntada era muchísima. Y de ahí mi esposa me dijo, bueno, andá que el cuartel te necesita. Ellos estaban a salvo. Y lógicamente volví a las actividades del cuartel para organizar salidas y demás, y saber qué estaba pasando con la gente. Y bueno, el rescate de mi familia fue a eso de las 5 de la tarde, de ellos hacia el cuartel. Por medio asimismo de compañeros, yo llegué justo cuando estaban saliendo ellos, saliendo caminando, pero bueno, fue la situación que todos tuvimos, creo que en mayor o menor modo tuvimos esas complicaciones de ir a la casa, ir a ver a la mamá, al papá, los hermanos, bueno, cualquier familiar que estuviera en esa emergencia. Rescates que se hacían muchas veces en lanchas, ¿no? Porque las familias estaban en los techos de las casas. Sí, tuvimos alrededor de 150 voluntarios extras, nosotros los llamamos bomberos ese día. Eran 150 o 160 personas que trabajaban a la par de los bomberos, pidiendo lógicamente referencias a dónde dirigirse o qué hacer, pero aparecieron botes, gomones, kayak, gente que quería colaborar de a pie o estar dentro del cuartel, porque el cuartel fue el primer lugar de evacuados y autoevacuados. Y gente, dijimos nosotros, no sé, el hogar de abuelos, que fue uno de los primeros lugares que evacuamos, que está acá en Cerri, y después, bueno, toda gente que lógicamente se autoevacuaba en el cuartel, sabiendo que nosotros tenemos un primer piso y que, bueno, lo íbamos a poder cobijar con lo que trajeron, porque al estar todos mojados y demás, no pudieron recuperar nada,
Alguna persona se quedó en la casa, otros lo acercaron al cuartel y se volvían de vuelta a cuidar sus cosas en la casa, que fue ese momento, pero bueno, nosotros fuimos el primer lugar de cobijo para todas esas personas, inclusive nosotros. Yo estuve 12 días viviendo en el cuartel, tenemos nuestra hija con discapacidad, entonces la condición de mi casa no daba como para que esté ella, así que fue situación compleja, pero bueno, tratando de solucionar. Luego vinieron, lógicamente, los centros de evacuado que se volvieron que se armaron después, que no sé, los altos del Club Sancinena, el Club Cerri, que es la parte más alta del pueblo, la parroquia, lugares que fueron cobijando gente. Entonces nosotros empezamos a descentralizar un poco lo que fue el cuartel, la gente que estaba en buenas condiciones o había conseguido algo de ropa y demás, las dirigimos a esos lugares y nosotros trabajando de la mano con la Cruz Roja, porque era lo único que teníamos en emergencia en ese momento, porque cero comunicaciones, cero ambulancia. Nos quedamos con las personas con complejidad. Todo el hogar de abuelos estuvo siempre cobijado dentro del cuartel y lógicamente venía mucha gente que estaba operada y estaba haciendo internación domiciliaria y necesitaba un lugar donde estar, así que nosotros nos quedamos con esas actividades más complejas, por así llamarlo. Andrés, ¿y tenés en la memoria algo, alguna situación puntual o son muchas? Le preguntaba lo mismo a tu colega de ingeniero White y él tiene como un popurrí, ¿no? No hay una que se destaque sobre otra, pero capaz a vos sí, por eso te estamos preguntando. Una de las cosas más que me llamó la atención luego, después de analizarla, porque en ese momento quizás uno no se pone a la altura de analizar esas cosas, pero ver los botes entrar al cuartel, llegar con gente, con el motor bajo, y entrar al cuartel sin levantar el motor, que no tocaba en el piso, por la cantidad de agua que había, y dejar a la gente en la escalera y salir por el otro portón. Era un circuito, ingresaban por un portón, por el portón de Húsares, de la cuadra 1, y salían por el portón de 25 de Mayo, sin parar, que es la parte que da a la avenida. Y era esas cosas, después te pones... ¿Cómo? Todo sí, era así, en ese momento ver y lógicamente ayudar a las personas que estaban bajando de esos botes a la escalera, que era el lugar donde estábamos, pero nosotros después lo tomamos, llamémoslo a chiste, era Venecia, era llegar con los botes sin levantar el motor desde afuera, con la correntada que había, entrar al cuartel, bajar a la gente y salir por el... sí recuerdo una muy especial de ir a salvar o a rescatar a 2 personas mayores con un amigo en un kayak, y que es en la parte de la escuela secundaria, que es donde se desemboca la gran mayoría del agua, que es Bozano, 25 de Mayo, bueno, Rodríguez Peña, Álvarez Jonte, y en ese lugar el agua estaba en 2 metros casi. Yo tengo 1,89 de alto y el agua la tenía a la altura del pecho, y bueno, nos preocupó esa situación porque había mucha correntada y demás, pero imagínense que nosotros, si teníamos 2 metros de agua ahí, las personas que estaban dentro de la casa ya estaban más que complicadas. Hay muchas situaciones, son muchas. No sé, como si les digo que yo en un momento fui el único que tuvo teléfono, entonces todas las llamadas telefónicas pasaban por mi teléfono. O sea, prestaba mi teléfono para que llamen a algún familiar, o recibía mensajes o recibía llamadas telefónicas de otro lugar, ejemplo, no sé, el municipio, Defensa Civil, todos esos lugares que querían conectarse o saber cómo estaban, porque todos entendemos de que estaba eso, de que el agua en el acceso los dejaron llegar hasta la parte más alta, que es la mina de arena, o antes del Saladillo, que es la parte más alta, claro. Y todos los que estaban apostados ahí veían que Cerri estaba cubierto completamente de agua. Andrés, entonces, si vos tomabas dimensión... incertidumbre de ver cómo estaban sus familiares o cómo poder llegar de... Este era el panorama que se veía también el viernes, ¿no? Digo, viernes por situarlo en el 7. Vos tomabas dimensión con el puesto que ocupabas, que había gente que quería ayudarlos, pero que no se podía ingresar, digamos, no se podía entrar a Cerri. Exactamente, nosotros teníamos, había mucha gente que quería ingresar, pero también teníamos la incertidumbre de que si se había llevado el puente inglés de las vías, teníamos la incertidumbre que dentro de esos 2 metros, 2,50 metros de agua que había en ese bajo, no estuviera el puente del ingreso, del acceso de asfalto. Y ahí la complicación iba a ser mayor al no estar el cruce ese de la ruta.
pero nadie aseguraba de ir, o sea, de poder llegar a ese lugar con, no sé, con una caña o con un tutor para poder saber si estaba por lo menos el asfalto y no se había llevado también esa parte del puente. Lógicamente bajó el agua y se vieron los guarral que lo contienen, y bueno, ahí empezó el tránsito en grandes camionetas, o recuerdo sí un camión que subió gente en ese lugar como si fuera un colectivo y los trajo hasta Cerri, por lo menos. Lógicamente la altura del agua ya había bajado bastante, estamos hablando de esto después de la 1 de la tarde o 12:30 del mediodía, y bueno, el problema también en Cerri era llegar a cada lugar porque era caos en todas las calles, porque entendamos que había barro por todos lados, los cordones en partes no se encontraban, andabas más o menos viendo los lugares como para poder transitar o poder caminar, y que asimismo no estuvieran las calles socavadas, más o menos la de asfalto se podía funcionar, pero en las de tierra la complicación era que habían quedado algunos por la correntada zanjones importantes y que también se complicaban al tránsito. Andrés, te agradecemos este contacto, por supuesto un reconocimiento a vos, a tus compañeros del cuartel por lo que hacen durante todo el año, especialmente por haber cubierto esta catástrofe con tanta voluntad. Sé que ustedes están formados, pero bueno, nunca alcanzan las palabras para el gracias que la comunidad les brinda. Sí, es una de las preguntas que siempre nos hacen. ¿Ustedes estaban formados o preparados para esto? La verdad no. O sea, o si existe el libro o si existe el método, en este momento se terminan todos los métodos y todos los libros y las condiciones cambian, así que hay que arremeter con otra, o sea, el ímpetu, meterles la voluntad, la ayuda y demás. Así que bueno, les agradezco la nota, lógicamente. Déjenme agradecerle a las personas que se acercan al cuartel y que están en continuo crecimiento a la par del cuartel, a los bomberos, lógicamente, de Cerri, bueno, a nuestros colegas, lógicamente, de Ingeniero Bay, que también sabemos que la pasaron complicada y que estuvieron complicados. Lógicamente, no queda otra que agradecer y saber que todos juntos vamos para adelante y que vamos a seguir creciendo. Gracias, Andrés. Gracias, buen día. Andrés Ocampos, que es el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de General Daniel Cerri.